Universal, el concurso de belleza donde se elige a la mujer que representa a México en Miss Universo. Colabora en diferentes programas de televisión y desarrolla contenidos editoriales para medios tradicionales y digitales. En todas las redes sociales es mejor conocida como Nutrition Activa. Pues muy bien, bienvenida Mariana, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues aquí los micrófonos y la audiencia son tuyas. Adelante. Muchas gracias. Pues yo estoy encantada de estar aquí hablando de este tema tan importante, sobre todo por lo que implica la etapa que es esta niñez, adolescencia y todos los cambios que ahorita les voy a contar más a detalle. Como bien lo mencionabas, yo tengo una especialidad que la hice en el Instituto de Psicoterapia Gestal. Es un diplomado, básicamente especial, porque es un año donde se trabaja muy a fondo el entender la base y los fundamentos de cualquier trastorno de la conducta alimentaria y el manejo desde esta perspectiva humanista, que a mí me gusta mucho porque pues, abarca de una forma muy integral todos los aspectos que ayudan a poder pues, salir librados de un trastorno de la conducta alimentaria. Yo en consulta tengo la mayoría de mis pacientes pues, son deportistas, son personas con un objetivo que buscan bajar de peso y me he dado cuenta la pequeña línea que existe entre detonar un trastorno o no. Entonces, son cuestiones muy delicadas, pero que ahorita les voy a estar compartiendo. Es más, voy a abrir compartir mi pantalla porque les hice una presentación para tener pues acceso a toda ya saben que a veces les gustan tomar fotos y tener el contacto de lo que voy a decir. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve muy bien. Ok, entonces, pues los trastornos de la conducta alimentaria, ¿por qué enfocarnos justamente en la adolescencia? Antes de entrar de lleno a estas definiciones y demás, quiero empezar a hacer hincapié en la importancia de entender la salud desde un estado de paz y de armonía. O sea, esto es muy importante porque no solamente es la ausencia de enfermedad, sino más bien es como un estado de armonía. La enfermedad en sí es un estado de guerra y de conflicto, pero no se trata de detener una guerra con el cuerpo, sino más bien de buscar crear la armonía. Hay una definición que también me gusta mucho sobre la salud de Alejandro Haddad, donde pone a la salud como una capacidad de adaptarnos y de manejar todos los desafíos, tanto físicos, emocionales y sociales, que se presentan a lo largo de la vida. Entonces, al darle una connotación de capacidad de adaptarnos, pues también nos otorga como esta, pues literalmente esta capacidad y tener estas habilidades para restablecer nosotros solos ese equilibrio. Y tengo que hablar de salud y de enfermedad porque justamente el trastorno, pues deriva en una enfermedad, ¿no? En unos ya problemas de salud serios que ahorita vamos a adentrarnos en ellos. Ahora, quiero que me acompañen a entender las etapas de la vida, porque todos ya hoy como adultos pasamos por ellas. Los que tengan la fortuna de ser padres, pues estarán viviéndola más de cerca, lo que es la infancia, la niñez, la prepubertad, la pubertad y la adolescencia. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso donde decimos, a ver, cuando hay un niño, él es el despertar psicológico apasionante, ¿no? Es como va descubriendo el mundo a través de su inteligencia, crea constantemente y diario millones de conexiones neuronales. ¿Para qué? Para empezar a explorar el mundo. Y la mayoría de la exploración la hacen a través de la boca. Y eso quiero que lo dejemos siempre presente porque justamente un trastorno de la conducta alimentaria puede estar ligado desde esta etapa. O sea, dependiendo cómo fue la exploración, cómo nosotros como padres lo dejamos conocer el mundo a través de la boca, puede impactar en detonar o no un trastorno de la conducta alimentaria. Él tiene que aprender a comer solo, va a ir desarrollando su lenguaje no verbal y verbal y todo el desarrollo afectivo, que esa es una línea central en cualquier trastorno de la conducta alimentaria, es decir, qué tan bien instaurada está la autoestima del niño, del adolescente, pues empieza desde aquí. El niño
Al final, en una niñez, pues se va a expresar por risa o por llanto y tú como papá andas adivinando qué quiere y lo vas conociendo y le podrás dar lo que necesita. Ahora, en la prepubertad, que son justamente de los 7 a los 10 años, ya la personalidad ya tiene un perfil muy definido. Vas a observar ciertos parecidos psicológicos con el padre, con la madre, con quien lo esté criando, y ahí ya se distingue bien el carácter y el temperamento del niño, es decir, lo adquirido y lo heredado, que son dos factores importantes donde hoy en día se habla mucho de qué tanto ya nació así, hombre, ya lo tenía, que puede ser un factor predisponente o no para un trastorno de la conducta alimentaria, este carácter o este temperamento. Y en la prepubertad pues hay una maduración y ya va a ser una experiencia como muy enriquecida con cambios físicos también. Él ya a nivel psicológico pues va interiorizando mucho de lo que escucha en casa, de lo que ve, de lo que sus papás le platican, de los valores que recibe de casa. O sea, los papás somos esos primeros educadores que vamos educando pues ahí sí con todo lo que hacemos. Es más, el ejemplo arrastra, no es solamente la palabra y esto es bien importante. Ahora, la pubertad, que ya llegamos a los 10, 16 años, ahí sí ya se instaura una maduración biológica y corporal. Y ahí empieza a crearse una hipersensibilidad psicológica. Si los que tienen cerca a niños con estas edades no me dejarán mentir que hay cambios de ánimo impresionantes. Como un día puede estar de buenas, otro día se quiere encerrar en su cuarto. El cambio de ánimo es más constante, lo notas mucho más sensible. Hay una inestabilidad emocional, literalmente, una rebeldía. ¿Por qué? Porque él trae sentimientos como de incomprensión y muchas veces lo traduce en una crisis como de llanto. Y este niño o esta persona en la pubertad va a tener una prisa por crecer, que ahí lo que tenemos que hacer nosotros es acompañarlo y seguir reforzando mucho de todo lo que le venimos dando ejemplo, de todos los valores que le vamos enseñando en casa. Entonces, la vida básicamente se experimenta ahí sí con mucha más fuerza y con intensidad. No sé si ustedes han visto la película esta que justamente es para niños, que se llama Intensamente. Se la recomiendo si no la han visto, porque justamente pone clarísimo cómo es lo que está viviendo una niña en la pubertad, en estos cambios, en estas crisis donde tiene que entablar ya relaciones interpersonales, tiene amigos y se empieza a dar cuenta hasta incluso de su sexualidad, estos cambios físicos, la atracción, el enamoramiento idealizado. Y hago énfasis en la sexualidad porque hay una connotación en trastornos de la conducta alimentaria en personas que de repente tienen como esta represión sexual. Entonces, es un factor bien importante que tenemos que echarle ojo desde la pubertad. Ahora, cuando llegan a la adolescencia, que es justamente, pues, 16, 17 años hasta la adultez, lo que pasa aquí es ya una transición de la pubertad a la adultez. Pero aquí ya es toda una reestructuración de la identidad. Los cambios físicos literalmente aparecen como de un día a otro. A las niñas les empiezan a crecer los senos, los niños empiezan a tener cambios en la elongación del pene, los escrotos, el vello púbico, y además de estos cambios físicos, empieza a haber cambios importantes a nivel cognitivo, a nivel emocional, interpersonal y social. Y entonces aquí el cuerpo ya no puede ser negado. Eso es algo muy importante. Ya no puede ser negado porque está cambiando. Y entonces el cuerpo agarra como un lugar dentro de la vida del adolescente y se convierte en una figura de atención. Y esta figura de atención puede ser justamente el vehículo, pues ya para que se manifieste literalmente el conflicto o más bien como ya en la antesala o no de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Al final del día el cuerpo cuesta mucho pues hacerse cargo de él. O sea, el adolescente no entiende muchas veces lo que le está pasando, los cambios hormonales llegan abruptamente, entonces necesitamos como papás o como este adulto que ya está acompañando a un adolescente, acompañarlo. Hay que estar ahí para explicarle qué es lo que le está pasando. ¿Por qué es difícil la adolescencia? Pues es justamente por la transformación. O sea, ¿qué implica esto? Como les decía, pues el cambio físico, ¿no? Eso es lo más importante, el cuerpo. Pero también se empieza a reorganizar la personalidad. O sea, el adolescente ya empieza a tener cambios cognitivos y empieza a
cuestionarse mucho de sus relaciones con sus amigos, con su propia familia, su rol dentro de la escuela, dentro de su familia, con sus amigos, y se empieza a crear una expectativa social. Aquí estos 3 puntos quiero que les quede muy claro, pues para entender desde dónde estamos partiendo para ya ponernos en un trastorno de la conducta alimentaria en el adolescente. Aquí la persona llega pues en un estado muy vulnerable. Como son cambios tan abruptos, obviamente él no está preparado para esto, entonces pues necesita literalmente sobrevivir. La adolescencia es básicamente eso, sobrevivir para poder lograr llegar a la adultez de una forma ya independiente, desarrollar unos mecanismos internos estables y realmente tener siempre un apoyo ambiental que sea lo que le ayude a enfrentar esos cambios. Por eso aquí es crucial tener, desde, como les decía, desde que nace, unos roles específicos o unos valores que les vamos transmitiendo con el ejemplo y siempre acompañando a la persona. Un adolescente que llega carente de esta compañía, de ciertas afirmaciones que le damos como papás, de, a ver, claro, así es, vas bien. Es un juego muy, muy importante en qué tanto él va a contar o no con todos los adultos que tiene cerca, que en primer momento sería el padre o la madre. Si no tiene alguno de los dos, puede ser un detonante para un trastorno, pero eso es parte de la estadística que veremos más adelante. Ahora, siguiendo andando un poco en los retos de la adolescencia, y quiero adentrarme más en esto porque si logramos nosotros entender al adolescente, vamos a lograr visualizar en qué nivel de riesgo está nuestro adolescente. Todos los que nos están hoy acompañando pueden tener cerca a un adolescente o no. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 3 años y una de 6, pero sé que a partir de ahí, en la prepubertad, le puedo estar gestando, le puedo estar dando un terreno como muy dócil para un trastorno o no. A ver, el adolescente, como les decía, ya empieza a emitir juicios y empieza a emitir opiniones. Empieza a descubrir una sexualidad desde otra perspectiva, desde un cuerpo nuevo. Experimenta un sentido de riqueza interior, de ser especial, o por el contrario, de vacío y falta de sentido. ¿De qué va a depender esto? De todo lo que introyectó en su infancia. Él va a sentir ansiedad y dudas con respecto al futuro. Va a dudar de sí mismo, va a dudar de sus capacidades y eso le va a generar angustia, una angustia existencial, sobre todo por las pérdidas pasadas y este temor a lo desconocido. O sea, él se está despidiendo de su niñez. Ya este niño dejó de ser. Ahora me presento con un nuevo cuerpo, con unas nuevas inquietudes y esto me genera mucha angustia. Que una angustia mal manejada, una ansiedad mal manejada o poco acompañada, básicamente eso, puede ser un terreno fértil para un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, ¿cómo confrontamos al adolescente? Pues hay que cuestionar. Definitivamente al adolescente hay que confrontar. No podemos nada más dejar pasar sus arrebatos, sus cambios de humor. No. O sea, ya en la psicoterapia se ha visto que el buen manejo en este momento de su vida se basa en la confrontación. Una confrontación donde necesitamos mucha paciencia y mucha inteligencia. O sea, hay que cuestionarle sus fantasías catastróficas. Justamente el no sirvo para nada, no, es que me fue fatal, soy un perdedor, no, yo no voy a poder llegar a ser como este o esta. O sea, todas estas fantasías catastróficas y hay que confrontarlas, o sea, que te las diga para trabajar sobre los recursos y lo que tiene. O sea, él tiene que tener a alguien con quien pueda hablar de esto. Y muchas veces, desafortunadamente, pues son los amigos que están pasando por lo mismo y entonces se pueden ahí alimentar con otras cosas que son justamente pues contrarias a una salud psicológica. Él va a poner su vida en perspectiva y lo que tenemos que hacer en el adolescente es que defina un autoconcepto sano. O sea, él tiene que adquirir una seguridad en sí mismo que va a surgir de saber qué es lo que sí puede o no puede hacer. Para eso él tiene que llegar a esta etapa conociendo sus límites y conociendo lo que tiene de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? Ahora, se le conoce como un despertar existencial porque él mismo despierta. La adolescencia es básicamente eso, es un despertar ante mi existencia y entonces ahora sí se me plantean aquí todo lo que yo me conté de chiquito, yo me conté de niño, lo que introyecté básicamente en la infancia,
que voy a empezar a cuestionarme para ver si realmente es bueno o me ayuda a ser quien quiero ser. Esa es la cuestión realmente de la confrontación en esta etapa de la adolescencia. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una crisis de identidad? Primero, se tiene que preguntar quién soy, en qué creo, dónde comienzo yo y dónde terminan los demás, dónde están mis límites, cuáles son mis fronteras, puedo hacerme cargo de lo que necesito y aún mantener relaciones con los demás. Estas son preguntas literalmente existenciales. Entonces nosotros, incluso como adultos, podríamos no darle respuesta a esto porque seguimos en la búsqueda. Y son cosas que también le tenemos que ir enseñando a nuestros hijos o a los niños que tenemos a cargo. Tengo de repente maestras que justamente dan clases a grupos en esta etapa de la adolescencia y se convierten en su adulto de confianza y son ellos, los adultos, estos maestros que pues, los confrontan con todas estas preguntas y los pueden ayudar. Por eso es importante que cuando tengamos nosotros cercanos niños pasando por estas inquietudes existenciales, pues podamos proveerle de información valiosa, de información que realmente le ayude a dejar fijo un terreno sano para que el trastorno de la conducta alimentaria no se haga presente. Dentro de esta crisis de identidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a demandar un desarrollo complejo en muchos sentidos. Él tiene que revisar los valores con los que fue educado, es decir, este ejemplo que ha vivido durante toda su vida. O sea, él va a sacar, como ya les mencionaba, sus introyectos, entonces va a empezar a trabajar sobre asuntos inconclusos también, porque al final del día nadie es perfecto y venimos de familias de diferentes tipos. Si fueron nada más criados por una madre o por un padre o por los dos, pero de una forma desestructurada, eso va a definir mucho de lo que él va a tener que trabajar en esta etapa. Y entonces aquí se establece el duelo de la niñez. O sea, la adolescencia es una niñez perdida y tiene que tener un tiempo de duelo. Y por eso es tiempo y por eso necesitamos acompañarlo. Es una forma como de prepararlo para el mundo adulto, para ser quien es independientemente de los padres. Y los padres aquí juegan un rol muy importante porque, ojo, papás, si de repente se notan en un papel de sobreprotección, le estamos haciendo un daño a ese adolescente porque no lo estamos dejando autorrealizarse, no lo estamos dejando ser él como es. Ya no necesita depender de nosotros. Pero ojo, los que se van al otro extremo, los padres que ya eres grande, órale, arréglatelas, es más, es que ni me cuentes. Necesitamos mucha inteligencia como adultos para manejar la adolescencia, para poderles proveer de herramientas que les ayuden a autodefinirse sin caer en estos excesos o extremos. Entonces, la pregunta real detrás de un trastorno de la conducta alimentaria es básicamente eso. ¿Crezco o no crezco? El adolescente va a estar en esta ambivalencia de sí quiero crecer, porque, a ver, estoy viendo en redes sociales lo padre que es ser adulto, los beneficios que implica ser adulto. Sin embargo, todo el apapacho, toda la compañía o el depender del adulto que tengo a mi lado, pues me genera unas ganas de quedarme aquí, de quedarme siendo niño, de quedarme, pues así, literalmente. Yo no quiero ser adulto, es una negación también. Entonces, si nos planteamos la pregunta de qué necesitamos para crecer, yo les diría básicamente, pues dos cosas, alimentarse y nutrirse. Ya vimos toda la parte psicológica, desde la parte física, hay una diferencia importante entre alimentación y nutrición. La alimentación son como actos voluntarios, 100% voluntarios y conscientes de elegir, preparar y comer el alimento. En cambio, la nutrición es totalmente involuntaria. Ahí sí, son todos los procesos fisiológicos que le pasan al cuerpo después de que comes algo. Entonces, una diferencia importante aquí es, ok, si el niño no quiere crecer, pues muchas veces va a agarrarse de la alimentación, es decir, de este acto voluntario, pues para quedarse atorado en una etapa inconclusa, que está en la niñez. Sin embargo, una persona que llega a la adolescencia con buena autoestima, con un buen ejemplo en la familia, un acompañamiento, no es tanto el ejemplo, sino el acompañamiento, el sentirse que va a haber alguien que lo va a apoyar a autodefinirse y demás desde esta parte psicológica, ¿qué va a pasar? En automático, él va a querer crecer y sabe, esta
es un nivel como de conciencia, el saber que necesitamos alimentarnos y nutrirnos correctamente para crecer. Entonces, estoy hablando ahora de un nivel de conciencia. Y en los síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria, hay muy bajo nivel de conciencia. Así se los digo. Los niños adolescentes que sufren de trastornos de la conducta alimentaria, más bien lo que quieren es vomitar su vida, literal, es matarse de hambre por no ser perfecta, mutilarse para liberarse de los dolores que implica la adolescencia, odiar la naturaleza, pues puede ser, yo aquí pongo de la mujer porque la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria se gestan o están presentes en las mujeres, no tanto en los hombres, pero sí los hay. Ahora, la otra es me degrado mediante el abuso de la comida. Entonces son estos como 5 mensajes que se dicen constantemente las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y que hablan de un nivel bajo de conciencia. Ahora, ¿esto los lleva a qué? A adentrarse en un mundo ilusorio. O sea, aquí es una frase que me encanta, por Isabel, el cáncer es socialmente aceptado, la gordura no. Entonces sí, si tú te pones en un ambiente donde el tener sobrepeso, el tener obesidad no está bien visto, pues obviamente estás fomentando toda la parte como de detonar un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, ellos prefieren incluso morirse pues, antes de ser gordos, porque eso no es socialmente aceptado. No ser parte de lo que el entorno impone como sinónimo de belleza es ser fracasado. ¿Quién va a querer ser fracasado? Nadie. Le hemos dado al mundo de las apariencias todo el poder. O sea, hoy en día los jóvenes prefieren estar severamente enfermos, pero decirle al mundo exterior, aparentar que están perteneciendo a esta élite esbelta. Eso es algo muy triste, porque además hoy estamos hablando de que los niños tienen acceso a través de las redes sociales a mundos impresionantes de, vamos, ni siquiera son reales, por eso es un mundo ilusorio. Yo que instalé TikTok y esta plataforma, pues vamos a hacer TikToks porque ahora todo el mundo usa TikTok y de repente me encuentro que los filtros te hacen cintura, te hacen flaca, te hacen alta, te maquillan, te ponen como no eres. Entonces, los niños llegan con esta carencia de autoestima, con esta necesidad de autodefinirse, de formar un autoconcepto y se ponen como referencia a alguien que ni siquiera es real, porque si lo conocieras en persona dirías, ¿qué pasó? Esta no es la foto que yo vi. Entonces, este acceso a todo este mundo ilusorio, pues es un terreno fértil para el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, lo que se dicen es, no solo quiero todo perfecto, sino perfecto y a la voz de ya. Eso es lo que realmente nos están fomentando, pues en el mundo social, en las redes sociales, en el acceso que tenemos a todo esto. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria básicamente van a confrontar el ego una y otra vez. ¿Por qué? Por una impaciencia. O sea, lo van a romper, lo van a hacer pedazos, literalmente lo van a vomitar, como si fuéramos un caso de una persona con bulimia, y lo va a hacer cuantas veces sea necesario, hasta que todo este tema narcisista y perfeccionista, que es el que se nos vende socialmente, pues se quiebre. Y entonces te encuentras a un adolescente donde se encuentra consigo mismo, se despierta, por eso les decía, es un despertar de la existencia, y se da cuenta pues que esta ilusión y esta visión de lo externo, pues a ver, o sea, es lo más importante. Entonces, aquí es donde tenemos un punto importante. Y ahora, el trastorno de la conducta alimentaria, por definición general, pues son conductas y vivencias que se caracterizan por manejo y relación inadecuados y poco satisfactorios en torno a la imagen corporal o más bien y de la alimentación. Ahora, existe una intensa preocupación por el cuerpo, el peso, la figura corporal, los alimentos que se ingieren. Hay una dificultad para resolver estos conflictos que ya les he mencionado en este proceso de crecimiento. Y lo más importante, tienen mucho miedo. Entonces, por un lado, pueden volcarse a la comida para consolarse y podemos caer en un comedor compulsivo, o podemos fantasear con la idea de que hacer una dieta, pues es una forma de controlar algo, porque le da la sensación a esta persona de que casi todo se le va de las manos.
un adolescente con un trastorno de la conducta alimentaria, enfocado sobre todo a la anorexia, ahorita lo vamos a ver, quiere controlar. ¿Por qué? Porque en su vida no hay nada que él pueda controlar. Entonces, el consuelo de comer o la satisfacción de lograr no comer parecen ser sus únicas opciones. Y se empiezan a enfocar y obsesionar en eso. Si nos vamos a la anorexia, que es como de los dos grandes trastornos de los que les voy a hablar, anorexia y bulimia, vamos a hablar primero de la anorexia. La anorexia rechaza a mantener un peso corporal mínimo para su edad y su talla. Llegan a un peso 85% inferior al peso normal. Pero les tengo una noticia, que cuando tú llegas a tener enfrente de ti una persona con este grado de peso bajo, es porque lleva siendo anoréxico o anoréxica, puede ser más de 10 años. O sea, desafortunadamente los trastornos de la conducta alimentaria no son inmediatos el efecto, tardan en gestarse. Entonces, por eso es importante estar presentes como adultos y empezar a identificar cuáles son los ciertos rasgos que ahorita les voy a mencionar. Una anoréxica tiene miedo intenso a ganar de peso. Hay una alteración significativa en su percepción y el tamaño de su cuerpo. Está caracterizada por una mínima ingesta de alimentos. Realmente la anorexia no quieren comer. Ahora, ¿cuál sería la tierra de cultivo en la anorexia? Pues una ausencia de autoestima, una culpa ante la sexualidad, un temor al fracaso, una vergüenza de la adolescencia, una ansiedad por alcanzar metas en un entorno inhumano, como ya les mencionaba, en un entorno que solamente a través de filtros que tienen ciertas aplicaciones puedes lograr. Y por otro lado, la fuerza que lo alimenta es la inseguridad con la que llega, el sentirse solo, abandonado, el no tener un adulto de confianza como apoyo, la necesidad neurótica de ser la niña modelo, en muchos, sobre todo en la anorexia, son estos niños modelo, niños perfectos, pero desde una parte neurótica, ahorita lo vamos a ver, miedo a crecer y mucho miedo, incluso se le dice pánico a engordar. ¿Cuáles son los tipos de anorexia? Restrictiva y compulsiva, que la restrictiva es básicamente el ayuno, que es el síntoma primario, o en la pérdida de peso es a través de una dieta o de realizar ejercicio intenso. Pero también está la que se purga porque se da un atracón, pero luego utiliza diuréticos, vomita, usa laxantes y hasta enemas para poder compensar lo que comió. Anorexia en términos generales significa falta de apetito. Pero, ¿qué creen? La persona con anorexia siente hambre todo el tiempo. Ustedes han intentado hacer un ayuno, han intentado llevar un plan muy restringido, pues tu cuerpo te pide comida, pero la disciplina de la persona anoréxica y los rituales neuróticos a los que está ella acostumbrada va a lograr que todos esos retortijones se supriman, incluso por años o décadas. Hay un callado nerviosismo que está siempre presente. Tú puedes distinguir a una persona con rasgos de anorexia porque la ves un poco nerviosa, angustiada. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a manejar o aprender a manejar todas estas conductas obsesivas, rituales constantes. Es como si tú la tienes en un salón de clases, es la que acomoda sus lápices perfectos, la que incluso experimenta y sabe qué tipo de letra y cambia de color y si es letra grande, letra chica. O sea, la letra muchas veces tiene un significado detrás de lo que está pasando en la persona. Entonces, lo que sea con tal de ocupar esa mente obsesiva. Y en esta anorexia restrictiva, estamos hablando que es el juego de la complacencia eterna. Es el alumno ideal, el ordenado, como les decía, letra bonita, no responde, tiene buenas calificaciones, pero su tolerancia al error es nula. O sea, no se puede equivocar. Y eso la mete en un juego como se retrae, se empieza a entretener consigo misma. ¿Por qué? Porque su mente está multiplicando, sumando, dividiendo, restando calorías de lo poquito que comió. O sea, es una niña rígida o un niño rígido donde su autocontrol es patológico, todo es competencia, o sea, es una oportunidad para establecer su frágil identidad. Desde aquí me agarro y entonces se empieza a topar con un rechazo porque los amigos dicen, basta, yo no quiero competir contigo. Entonces empieza a confirmar su libreto, esa idea que ella se creó o él se creó en su cabeza de soy un ser antisocial, se reafirma, pero porque solita lo va buscando, es algo patológico. Entonces poco a poco pierde todo deseo de acercamiento a los demás y ante una alta sensibilidad, porque estamos hablando de personas
que no manejan sus sentimientos, sus emociones, pues empieza a buscar satisfacer esta necesidad de contacto con algo vivo y de repente los encuentras teniendo pláticas profundas con su mascota, con una planta, con algo que no le va a responder y ni le va a cuestionar nada. Solamente necesita que alguien o que algo vivo le escuche. El deseo de cambiar y mejorar a sus compañeros de clase, incluso a ti, como adulto, es la manifestación neurótica de la habilidad para cambiar su entorno primario familiar. Lo que le decía, ella no puede tener el control en su familia se está despedazando, entonces, pues aquí lo hago mejor. Entonces, como en su casa las cosas están inestables, pues mi compulsión por ejercer el control, aunque sea en lo que me voy a llevar a la boca, ahí se va a hacer presente. ¿Cómo puedes distinguir una niña anoréxica? Tiene ojeras, su tono de piel es poco sano, incluso se empieza a poner en un tono anaranjado, amarillo, esto por un tema fisiológico de metabolismo de vitaminas. La pérdida de peso es muy lenta y para cuando ya está delgada, como les mencionaba, es porque ya la enfermedad lleva activa por lo menos un par de años más. Anorexia restrictiva es este deseo inconsciente de permanecer en un estado de infancia, ejercer el control sobre su cuerpo, es la manera de adaptarse a los cambios repentinos de la adolescencia. ¿Y cómo se habla a sí misma una persona anoréxica? Se dice, pues mientras controle lo que coma, nunca tendré que salir de ser una niña buena. Yo estoy en control de la situación. No soy obsesiva, soy enfocada. No estoy flaca, estoy a la moda. Mejor muerta que gorda. Solo 1 kilo menos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el problema no es los kilos que pese. El problema es que pesa. Solamente por pesar ya es un problema para ella. Ella quiere desaparecer, o él. Porque también les digo, hay anoréxicos, hombres anoréxicos. Ahora, la compulsiva, pues al contrario es como esta adolescencia desenfrenada, confusión y más confusión, porque hay muchos cambios hormonales, y entonces toda esta angustia, sumado a todo lo que he platicado a nivel psicológico, la llevan a caer en el síntoma que va a estar alimentando la enfermedad, que es el atracón purga. El atracón es como el camino o la avenida para llegar a un punto liberador, que es la purga. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con anorexia que se purga y tiene atracones? Siente placer al comer, pero mucho más liberador, así como sacar todo lo que trae de confusión mental al vomitar o al laxarse o al purgarse. Y entonces la bulímica con anorexia se utiliza ya más bien como un síntoma de apoyo, la bulimia con la anorexia. En la anorexia compulsiva, lo que tú digas, ella lo va a saber mejor. No es como la otra, que es todo, yo soy la niña buena y entonces yo no respondo, claro que sí, complaciente. No, acá es, yo lo sé mejor. Hay como una precocidad sexual, le gusta perturbar la paz, incluso provoca crisis y crisis sin parar dentro de su propia adicción con todo este síntoma de atracón purga. Y la otra, que es la automutilación. O sea, ya cuando llegan a la automutilación, es este síntoma que envía la propia enfermedad, que es la anorexia, pues ya más como por el dolor o más para acabar de distraer a la mente de esos retortijones de hambre. Entonces, ya cuando llega la automutilación, ya es una fragmentación absoluta de la autoestima que tiene esta persona, de este estado psicológico. Sirve de medio para liberar tensión, rebelarse contra la autoridad, hacer catarsis con sentimientos de culpa, de enojo, de minusvalía y de degradación. Entonces, ¿cuáles serían los indicativos para detectar si tienes una persona anoréxica en casa? Pregúntate y observa si cambia de tipo y de tamaño de letra, porque sí, ahí se refleja mucho. Ve si deja su lugar con mucho pelo, es un síntoma claro de que se le está cayendo el pelo. Si te narra historias que te llevan a la conclusión de que está viviendo en un mundo ficticio, existe la inhabilidad para relacionarse con los demás, o sea, que empiezas a notar que se aísla. Sus logros, que son maravillosos, calificaciones muy buenas, para él o ella no le dan satisfacción. Se critica a sí mismo, a sí misma y también incluso a los demás, es muy crítico, es decir, es especialista en detectar errores. Esas serían preguntas que yo les dejo para ver si tienen cerca a una persona con anorexia. Y signos ya físicos, a ver, dejó de menstruar si es mujer, es la famosa menorrea. Hay estreñimiento, molestias gastrointestinales frecuentes, mucha abdomen abultado, descalcificación, o sea, esta pérdida ya de calcio que los lleva incluso a tener osteoporosis en etapa temprana.
lo más triste, el paro cardíaco. O sea, muchas de las personas con anorexia se mueren de paros cardíacos. ¿Por qué? Porque venían arrastrando una hipotensión, una bradicardia, había arritmias. ¿Por qué? Porque se descompensaron con los electrolitos, el potasio y demás, hay fallas renales. La piel es amarilla, como les mencionaba, porque en el hígado se metabolizan vitaminas que están carentes, entonces su efecto es producir muchos carotenos, o los famosos betacarotenos, que se metabolizan de forma diferente, alopecia por la caída del pelo, uñas quebradizas, caries. Vamos, ya hay un cuadro físico que se empieza a notar. Ahora, hay un trastorno que se llama ortorexia, que es como una anorexia disfrazada de humanismo. Y es como un estado de pureza espiritual, de una conciencia ambiental, pero es una obsesión patológica por comer cosas saludables, cómo se preparan, y se convierte como en un fundamentalismo que los hace llevar un menú en vez de una vida a los que sufren de ortorexia. Y esto hoy en redes sociales hay muchísima gente que de repente la vas a notar que yo como muy limpio y como solamente esto, y si no es sal del Himalaya no como, y si no es salmón silvestre no como, y la preparación tiene que ser en un sartén de acero quirúrgico porque si no te estás matando. Y bueno, eso es lo que lleva como consecuencia, es sí desnutrición, porque al final se empiezan a obsesionar con un solo tipo de alimentos, repercusiones financieras, porque además es carísimo de repente mantener una dieta así, un rechazo al contacto social, un temor de ser contaminados por estos hábitos de los alimentos mundanos, y cuando falla su elevada así forma de alimentarse, estos sienten el mismo bajón que sufre una bulímica después de un atracón. Ahora, ya para terminar, la bulimia, que se caracteriza por el vómito, ese es el otro trastorno de la conducta alimentaria más diagnosticado en el mundo. La bulimia vomita la vida con tal de ser delgada. Y su síntoma que lo va a sustentar es el atracón y la purga. Entonces aquí lo que va a hacer es utilizar el vómito como una forma de escape, va a tener como repentinos cambios en el entorno. Vamos, hay una necesidad insaciable de comer por llenar huecos afectivos. La persona con bulimia viene de un entorno familiar disfuncional. Estos datos, tómenlos en cuenta, porque si ustedes tienen cerca a un adolescente que de repente puede estar rodeado de, por ejemplo, problemas de comunicación básica entre padres, entre sus adultos, hay violencia entre los papás, hay agresión física, agresión verbal. El 90% de las personas con bulimia tienen una mala relación con el padre. El 50% de las personas con bulimia tienen padres divorciados. El 45% ya tiene un abandono del padre, pues ya antes de los 6 años, que eso es importante. Y bueno, si se tenía algo de autoestima, al caer en la enfermedad de la bulimia, que es el síntoma primario del atracón purga, se encarga de que desaparezca por completo la autoestima. Y se va a seguir justificando y va a perpetuar la enfermedad. Entonces aquí es más bien vivir en una mentira, en una fantasía de que si como no voy a engordar. Estas personas sufren pues, de indigestión crónica por el atracón propio, pero al mismo tiempo se les inflaman los ganglios, la cara, las manos, los pies se les hincan, hay ruptura estomacal por el esfuerzo de vomitar, infecciones urinarias recurrentes, fallo renal, fallo intestinal, esofagitis, que es ya toda la irritación de la mucosa del esófago, hernias hiatales, desbalance de potasio y de electrolitos. ¿Y qué pasa aquí? Pues la comida no se disfruta. O sea, después de 2 bocados, lo que siga les vas a ver a cartón y vas a ver igual. O sea, ya no lo disfrutan. El alivio no está en la comida. El alivio realmente es como esta parte de cuando me purgue, cuando logre sacarlo todo, o sea, ya, es evadirme por completo de mi realidad. Entonces, el síntoma de atracón purga es como la respuesta muchas veces en mujeres ante el ciclo menstrual, como una reacción a esta sexualidad reprimida, una catarsis alternativa. En las personas, sobre todo en las mujeres con bulimia, hay una connotación sexual muy importante que va y que la hace llegar a la atracón y a la purga. ¿Por qué? Porque le genera alivio y liberación de toda la represión que ha tenido. Entonces se convierte en un ciclo vicioso de atracón que me lleva a la purga, y después de esto me da un bajón, entonces siento culpa, siento horror,
Y entonces, cuando les cae el 20 que están metidos en este ciclo vicioso, aparece algo tristísimo, que es la posibilidad del suicidio. Entonces, cuando ustedes tengan una persona con rasgos de bulimia, pueden encontrar pues, que es sociable. Entonces, ni te imaginas que tiene un problema, es muy sociable, tiene necesidad de ser querido por los demás, es popular, para esa persona es crucial ser popular. Hay una gran preocupación por saber cómo es vista por el sexo opuesto o visto por el sexo opuesto, es impulsiva, tiene cambios de humor repentinos y constantes. Y saben que no es que no te quiera poner atención o no es que maneje, o sea, ella no puede manejar sus cambios de humor porque literalmente el desbalance fisiológico ya instaurado en la bulimia no lo permite. ¿Qué es lo que pasa en la bulimia? Su serotonina se altera, entonces su sistema nervioso está desequilibrado y empiezan a tener cambios de humor extremos. Incluso se dice que una persona con bulimia se le puede incluso diagnosticar como borderline, o sea, así de, no, esta está en la rayita de la locura. Entonces hay una imposibilidad del sistema nervioso de regular la serotonina. Ahí radica realmente este problema fisiológico, porque pues, depende de carbohidratos refinados, al punto que tiembla con tal de comer, y lo que hay que hacer es comer, atracarse, bla, 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 y luego vomitar. Y luego viene el bajón. Entonces, ¿qué hay que hacer? En un trastorno de la conducta alimentaria, el tiempo es crítico. Como ya les dije, tú no puedes esperar a ver a una persona ya en sus huesos. Tienes que empezar a identificar la personalidad que tiene, tu adolescente, tu niño, qué tan controlador es. Estos rasgos que ya les mencioné, pues tú puedes identificarlos muy bien para empezar a atenderlos y ponerle atención. Pero si ya está instaurado el trastorno, no te engañes, no va a salir solo, no va a salir llevándolo solo al nutriólogo, no, esto es un trabajo multidisciplinario y va a pasar por procesos de aceptación que lo llevarán a la depresión, pero esta depresión pues es el propio ego tratando de evadir este despertar que les mencionaba. O sea, el adolescente quiere dejar su niñez, pero eso implica despertar. Y si no llega a ese despertar con buenas herramientas basados en una autoestima fuerte, los va a evadir. Y es muy fácil evadirlos por medio de la alimentación. Entonces, el síntoma va a confrontar a la persona y con todo aquello que esté buscando, pues, desentenderse. Entonces, las recaídas en un tratamiento de una persona con trastornos de la conducta alimentaria es un síntoma de recuperación. Eso es importante. Acuérdense que también la mentalidad de estas personas son extremistas. Entonces hay que ayudarlas a equilibrar esto. Recaí no es ya estás otra vez metido ahí y ya valió. No, es parte de la recuperación. La parte del cerebro en donde está el daño va a desconocer el concepto de tiempo. Por eso lo que necesitamos como adultos que tenemos cerca a un adolescente con TCA es paciencia. Paciencia, no hay más. Dentro de la recuperación, pues tenemos que apoyarles con, por ejemplo, ejercicios de reconocimiento de dónde están en ese momento de la enfermedad, con ejercicios de afirmación. Eso se hace mucho en terapia. O sea, afirmarse desde la forma en que se escriben mensajes que sean diferentes a lo que ellos se han dicho toda su vida. O sea, lo que buscamos es templar este extremismo en el lenguaje que usan. O sea, hay que ayudarlos a que construyan nuevas palabras, nuevas frases, nuevos diálogos y que identifiquen esas trampas verbales en las que caen. Porque el síntoma atracón-purga es súper ágil y te va a engañar. Así hay que decírselo. Te va a engañar y te va a decir, no, hombre, una vez más. Porque pues yo pensé que la pasada ya era la última. Pues no pasa nada, ya viste, a ver, una vez más. Y te puede y los envuelve y caen. Entonces, entender la recaída como proceso de recuperación, el cambiar el lenguaje, afirmaciones diferentes y sobre todo trazar rutas mentales de regreso a la salud, al concepto que yo les mencionaba, la capacidad que tenemos nosotros de volver a reactivar nuestra salud. En la anorexia, ¿qué necesitamos hacer? Combatir la ruta extremista del perfeccionamiento. O sea, basta, deja de ser perfecta, deja de controlar. En la bulimia hay que aprender la lección del equilibrio. O sea, no te vayas al extremo para llegar a un atracón y luego vete al extremo de purgarte. Es el equilibrio lo que hay que trazar. Entonces, el problema de los trastornos de la conducta alimentaria es un problema de todos.
Eso quiero que quede claro. Los trastornos de la conducta alimentaria, veámoslo como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para regresar a ser íntegros, sanos, vibrantes de verdad. Démosle sentido a la pérdida de tantas vidas, porque los trastornos de la conducta alimentaria se llevan a las víctimas. La recuperación llega a ser muy baja y es muy dura. Demos de la palabra ser humano una digna definición ética de responsabilidad y de gallardía. Somos adultos. Si hoy me encuentro aquí con muchos adultos, espero que lo veamos desde esta perspectiva, desde esta responsabilidad, y no me queda nada más que agradecerles por haber estado aquí y dejo abierto pues para las dudas que haya. Muchas gracias, Mariana. La verdad que excelente tu plática, muy interesante con estos tiempos que, como bien lo dices, las conductas también se basan mucho en la sociedad, lo que marca la sociedad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no nada más los jóvenes y los niños, sino también creo que hacia los adultos estamos inmersos en esos tipos de conductas que nos va marcando la propia sociedad. Una pregunta que se tiene aquí del chat. Los trastornos de conducta alimentaria, bueno, se conocen de bulimia, anorexia, y acabas de mencionar la ortorexia, ¿no? En el caso de la gordura y del exceso de ejercicio, que también creo que es un problema también se puede considerar como un trastorno de conducta alimenticia. Mira, es que el ejercicio extremo, viéndolo como un síntoma que acompaña la anorexia, pues no. Pero existe un trastorno más bien que se llama vigorexia, que es nada más la adicción a, sobre todo, el crecimiento muscular, a esta hipertrofia, a esta ganancia de músculo, de estar fit y de estar sin grasa. Y obviamente eso va acompañado ya sea de conductas compensatorias, como usar muchos diuréticos pues, para que yo esté hinchado y se me marque el músculo. Hay quien se acompaña de la bulimia. Entonces, realmente, la vigorexia, que es este ejercicio extremo, no se puede traducir como un trastorno de la conducta alimentaria, sino es como más bien un trastorno psicológico acompañado de trastornos de la conducta alimentaria. Ahí sí puede ser. ¿Y la gordura o el exceso de alimento? Ahí más bien se puede hablar de la posibilidad de tener a un comedor compulsivo. Este comedor compulsivo, que su efecto, su síntoma más claro es la gordura, es la obesidad, y hay que trabajarlo ahí sí como un trastorno de la conducta alimentaria. Okay. A ver, otras preguntas. Tengo una hernia hiatal, además gastritis crónica constantemente. ¿De qué manera puedo trabajar con ello a nivel psicológico? A nivel psicológico tendríamos que revisar si la causa de la hernia y de toda la gastritis y demás es por alguna conducta alimentaria, algo que estemos haciendo a nivel restrictivo, purgativo, el vómito, etcétera, o no. Si estamos descartando ese síntoma, entonces más bien puede ser algo que sí estés comiendo, algo que ya te lleve como a analizar bien qué es lo que estás llevándote a la boca que te hace daño. Pero hay que partir primero de descartar eso. Yo, por ejemplo, en consulta, una pregunta clave es justamente analicemos tu digestión. No, pues me inflamo o no. Entonces, te empiezas a encontrar con personas que ayunan mucho, con personas que justamente compensan de forma errada sus excesos y entonces ya entran en un cuadro que no se le podría como diagnosticar ahí en el momento. Claro, eres un bulímico, no, pero entonces anoréxico, pues no, porque no llevas una dieta restrictiva así de 500 calorías y demás. Entonces, es más bien un trabajo muy personal, en consulta con el nutriólogo para definir estrategias que lo ayuden a estar siempre sanos. Muy bien. Dice, tengo varios hijos y entre hermanos hay diferencias de conducta. En el caso de los trastornos de conducta alimenticia, ¿por qué en unos hijos sí se da el problema y en otros no, cuando han llevado, pues han cargado con los mismos problemas familiares? Esa es una pregunta hecha por todos los científicos que estudian y se adentran en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Y es básicamente por lo que les mencionaba en alguna diapositiva sobre el temperamento, el carácter que tienen niños que definitivamente traen ya algo en su carácter
y si además ese carácter, esa personalidad llega a un terreno donde se promueve un trastorno de la conducta alimentaria, pues se puede detonar. Sin embargo, hay pues niños o personas que tienen un diferente temperamento y los hace ser más fuertes. Hay muchas cosas que están involucradas. No estamos diciendo que si ya en la familia hay una persona con bulimia, todos van a ser bulímicos. No, evidentemente no. Hay carencias que también, pues, como padres, vamos transmitiendo a los hijos de diferente forma. Si fuiste el mayor, si fuiste el menor, o el sándwichazo, el del medio. Entonces, es mucho más complejo y por eso el tratamiento en cualquier trastorno de la conducta alimentaria pues es personalizado. Y va un poco de la mano en el proceso de recuperación el trabajar en no compararse, en no ponerse un ideal a seguir, incluso estando en la misma casa. Entonces, es complicado, pero no es algo determinante. Sí, porque siempre, muchas veces los papás comparamos a nuestros propios hijos, ¿no? Como el otro es así, tú no. ¿Cómo podemos apoyar a los adolescentes durante los cambios corporales y el bullying que viven entre sí? El cambio corporal, como les mencionaba, llega abruptamente, de un día a otro, ya las niñas tienen crecimiento de senos, ya tienen vello púbico, entonces es tan abrupto que lo único que necesita el adolescente es información asertiva. Hay que ser cuidadosos, por eso necesitamos mucha inteligencia como adultos en decir, en conocer, o sea, por eso necesitamos estar presentes, ser unos padres presentes, unos adultos presentes con los niños, para ir conociendo si ya tu hijo está listo a recibir cierta información, hablando de la parte sexual, ¿no? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué información le vas a dar? ¿Ya está listo o no está listo? Y sobre todo, ser asertivos. Es decir, a ver, sí, te va a pasar esto, vienen estos cambios, y mira, hoy en día estos cambios te van a abrir a estas posibilidades, y es explicarles, o sea, sin soltar información de más, ellos mismos te van a ir diciendo hasta dónde está su inquietud o su incertidumbre, y es ahí sobre todo el manejo desde el adulto de mucha paciencia, mucha inteligencia y presencia. Eso yo lo catalogaría así. Muy bien, Mariana. A ver, tengo una hermana que es bulímica. ¿Por qué si trata de comer normal, su cuerpo rechaza la comida automáticamente? Porque ya está en la adicción al síntoma. Justamente como ya hay un desbalance fisiológico, sus niveles de serotonina ya no son los adecuados, y entonces ya juega el sistema nervioso totalmente descompensado, que lo único que ella ha aprendido a sentir como alivio es volver a vomitar, volver a comer, porque al final el cuerpo tiene hambre y le va a pedir comer, pero ya de una forma compulsiva, y entonces en este círculo vicioso es importantísimo hacer esta intervención. Yo le digo intervención en crisis. A ver, existen centros de rehabilitación donde hay que internarlos, o sea, porque solos no van a poder. Y van a seguir buscando lo más que puedan para engañarte. A ver, hoy en día, tú te metes a Twitter, te metes a Internet simplemente y tú pon pro Ana o pro Mía. Ana es el nombre que en redes sociales se le conoce como anorexia, y Mía si eres bulímica. Entonces, existen chats, ya te meten a chats de WhatsApp, donde te van a dar consejos para seguir engañando, para seguir vomitando, para evitar sentir el retortijón, consejos absurdos, tristísimos, de verdad, de cómo se apoyan para perpetuar la enfermedad y el trastorno. Por eso es importante, si ya está detonado, si lo primero es la aceptación, o sea, la persona, en este caso, su hermana, ya aceptó que tiene un problema, porque si ya lo aceptó, agárrense de ahí y métanla, no tal vez internada, pero si no empiecen a confrontarla con un equipo multidisciplinario, un doctor, un psicólogo, un nutriólogo, todos, un psiquiatra incluso, porque a veces en la bulimia es tal el desbalance de la serotonina que necesitamos medicamentos que ajusten todo este desbalance ya químico, desde la manera de abordarlo. Entonces, es un trabajo difícil, multidisciplinario, pero parte de que ella ya lo haya aceptado, si ya lo dijo, es un grito de auxilio que hay que tomarlo en cuenta y ayudarla.
Si no lo aceptan, no se les debe de obligar. Es como el alcoholismo, por ejemplo, para los adultos, que si no aceptan que es alcohólico no se debe de obligar, o sí se debe de obligar en un momento dado, porque ya es debido a muerte, ¿no? Exactamente, es a lo que iba. Como les mencionaba, al final el tiempo es crítico, o sea, no podemos seguir esperando porque, por ejemplo, en el caso de la bulimia, cuando les llega una pequeña luz de conciencia de que están metidos en un ciclo vicioso, negativo y que está desgastando su salud, es la puerta, o sea, ya se abrió la puerta al suicidio. Y el suicidio es buscado desde, ay, ya choqué, un choque, o sea, vamos, excederse de laxantes, excederse de otras cosas, de drogas, incluso como para qué buscar una salida. O sea, es mejor estar muerto que seguir con esto, porque además la bulimia tiene una connotación vergonzosa, muy, muy vergonzosa, para poder aceptar que vomitas. ¿A quién le gusta andar diciendo, pues yo vomito? Es muy vergonzoso. Entonces, siempre tienen una pequeña luz que ya se abrió la puerta al suicidio, por eso es debido a muerte. Entonces, si ya tenemos nosotros pues la sospecha de que haya algún rasgo que no me está cuadrando y estoy viendo conductas que no, a ver, lo sabes como adulto sano, por decirlo así, que no está bien, es confrontar. Por eso yo mencionaba la confrontación como un eje central en la adolescencia. Confrontarlo. Ahora, tienes que partir desde la parte preventiva, o sea, cuando era más pequeño, ¿qué tanto lo acompañaste? O sea, te hiciste un adulto de confianza, y aunque ya no seas tú como papá el adulto de confianza y que va a explotar y te va a soltar la puerta, ya lo confrontaste, seguir confrontando y apoyarte, recurrir a profesionales de la salud que te asesoren y que sí llegue un momento en hacer una intervención en crisis. No lo veo nada mal y al contrario, estamos hablando de la vida de la persona. De persona. Otra pregunta. ¿A qué te refieres con vomitar la vida? Creo que es una expresión que hiciste. Sí, así es, porque en la bulimia se vomita la vida, es decir, se vomita esa insatisfacción que tiene la persona de vivir. O sea, ella ya llega con él o ella, una carencia de autoestima tal, una psicología fragmentada, que no quiere, o sea, no quiere seguir aquí. Entonces, esta forma de poder sacar todas esas emociones, esos sentimientos de insatisfacción y demás, lo vomita. Entonces, me gusta decirle como, se vomita la vida porque pues literalmente es un rechazo a seguir viviendo. Muy bien, otra pregunta. ¿Hasta qué punto darme cuenta de que está mal el exceso de contar las calorías? Hay gente que come contadas calorías, ¿no? Muy buena pregunta, porque puedes estar en la cuerda floja de irte al trastorno o no, o sanarte y decir no cuento calorías y mejor como de otra forma. El contar calorías, ¿en qué momento es patológico? En el momento en que te aíslas socialmente. Los seres humanos somos entes sociales por naturaleza. Entonces, tú en el momento en que dejas de ir a una comida a casa de tu tía, abuela o de quien sea, porque te sientes incapaz de contar las calorías que te van a dar, hay un problema. O sea, sí tienes que enfrentarlo y tienes que hablarlo, porque ya empiezas a meterte en un terreno muy delicado, que si se sigue perpetuando, te puede llevar a la anorexia. Es una parte obsesiva y neurótica que tal vez tienes tú en tu personalidad un rasgo neurótico, un rasgo obsesivo, que ok, solo te hace contar calorías, pero es mejor trabajarlo porque al final lo obsesivo y neurótico en calorías no solamente se queda en las calorías, se va a tu relación personal con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo. Es un rasgo de la personalidad afectada que sí se necesita trabajar con un psicólogo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo se podría apoyar al adolescente si en padres también presentan el trastorno de conducta alimenticia? Siempre tenemos que recurrir como a un segundo adulto de confianza que esté, a ver, ¿quién lo identifica? O sea, si yo, por ejemplo, tengo bulimia y mi hija veo que tiene bulimia, es muy difícil que las dos salgan. O sea, por eso es también un poco la tristeza dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, el porcentaje de casos que pueden estar 10 años así y de pronto se murió por un paro cardíaco. O sea, la muerte como sinónimo de no hay forma de recuperarse está muy presente en los trastornos de conducta alimentaria
y ahí sí es más bien como buscar ayuda. Tal vez el adulto es el primero que tendría que buscar la ayuda, aceptando su problema a otro adulto, ya sea un profesional de la salud o a otro adulto de confianza. Solamente así. Muy bien, otra pregunta. ¿El ayuno intermitente puede provocar algún trastorno? Sí, si ya venimos con fragilidad en el autoestima, en la parte como de una psicología sana, una buena relación con la comida, puede ser el detonante a un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, tú, para plantearte hacer un ayuno intermitente, tienes que haber planteado antes una buena relación con la comida, para que en tus horas de comida, que es lo que se plantea en un ayuno intermitente, dicen, solamente vas a comer durante 12 horas o durante 6. Bueno, que en esas 6 no sean atracones, sino sea una sana relación y listo. Pero si no está la persona en esa relación sana con la comida, es un detonante muy seguro para un trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien. En la pubertad, ¿cómo se puede manejar la cantidad de alimento? Ya que el niño pide gran cantidad y si se le proporciona menos cantidad, a los 15 minutos busca más alimento. Sí, a ver, ahí lo ideal sería que fueran con un nutriólogo y que le determinara pues cuál es su requerimiento. En la adolescencia hay crecimiento, hay si sobre todo están, no sé, ejercitándose de más, pues a veces los adolescentes llevan dietas de 3,000 calorías y apenas para poder compensar su crecimiento, su gasto calórico en el ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, como papás nos asustamos que está comiendo tanto y entonces dices, no, ¿cómo? A ver, hay que analizar el caso, hay que personalizarlo y antes de poner la connotación, ya comiste mucho, ya párale y demás, tendríamos que llevarlo con un profesional de la salud que le diga si sí está bien que coma tanto y que definan juntos una estrategia. Si el problema viene de una obesidad, un sobrepeso importante, sumado a la adolescencia y notas esta conducta, pues más bien también es llevarlo al profesional de la salud. ¿Por qué? Porque sí podemos estar frente a un comedor compulsivo, ¿no? Entonces, por eso una de las terapias en la adolescencia que ayuda mucho a sacar del riesgo de trastorno de la conducta alimentaria es el deporte en equipo, el deporte sobre todo en ese sentido como para analizar bien el caso. Entonces, así lo vería yo. Muy bien, Mariana. Otra pregunta. ¿Qué profesional de la salud diagnostica anorexia o en su caso bulimia? El psicólogo, el psiquiatra y los nutriólogos que tengan alguna especialidad en este sentido. O sea, que sí tengan las herramientas para poder tener cuestionarios validados, porque hay cuestionarios validados para diagnosticar, o sea, hay criterios de diagnóstico. Entonces, básicamente son ellos. Otra pregunta. ¿Puede padecer el trastorno de conducta alimenticia adultos, personas más de 40 años? O sea, que lo empiecen a, que les, sí, a esa edad lo empiecen a tenerlo. Sí. Es un porcentaje menor, pero sí hay adultos que llegan con una autoestima frágil o, por ejemplo, que al casarse se empiezan otra vez a confrontar con todas esas preguntas existenciales que se hacían en la adolescencia, que dejaron inconclusas, que nunca las trabajaron, y estos cambios de vida, ya sea un matrimonio, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, en el adulto se empieza a confrontar otra vez el misma parte existencial. Entonces, se vuelve a sacar todos estos introyectos y demás, y si además hay una autoestima frágil, fácilmente se puede detonar un trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien, otra pregunta. ¿Es cierto que hay un factor hereditario? Mira, no es totalmente, pero hay estudios que dicen que puede haber un componente hereditario, sobre todo hablando, por ejemplo, de las cuestiones fisiológicas, de cómo el sistema nervioso, hay intercambio de neurotransmisores y demás, pero la mayoría, yo te puedo decir, el 80-90% de un trastorno de la conducta alimentaria no es hereditario. Está gestado por toda esta cuestión psicológica de lo que hablé ahorita en la plática. No, pues muy bien, Mariana, la verdad que muy interesante es tu plática, muy enriquecedora, sobre todo en estos tiempos también que mucha gente está en sus casas y también nos hemos dedicado a comer por
situaciones también de ansiedad por los problemas que se está viviendo por la pandemia. Y bueno, creo que es momento de cuidarnos y de tener muy, muy presente todos esos trastornos alimenticios también para cuidar a toda la familia. Así que pues te agradecemos muchísimo esta plática que tuvimos contigo, la verdad que, como te digo, muy interesante, y agradezco a toda la audiencia que estuvo presente el día de hoy, apoyándonos, viendo todas esta charla, esta plática, y invitarlos nuevamente para que el jueves a las 6 de la tarde estamos transmitiendo otros temas en el programa digital Cuentas Conmigo. Así que pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Yo les dejo abierto todas mis redes sociales, me contactan como @nutricionactiva, mi correo electrónico mariana@nutricionactiva.com.mx, y espero que pues podamos apoyarnos. Como les digo, esto es un problema de todos, así que ya haber dejado hoy la semillita ahí puesta me da tranquilidad para que todos estemos alertas. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, muchísimas gracias, y bueno, ahí está la semilla. Esperemos que sea utilizada por muchas familias para que mejoremos en la salud de todos, de toda la comunidad. Así que pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bye.